Cristo Jesús. Gloria al Señor en esta preciosa y maravillosa hora. Vamos a adorar al Señor con nuestro oído, con nuestra reverencia, escuchando la palabra de Dios. Aleluya. Demos gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios, que lo oigan los que están mirándole por las redes. Bendito el nombre del Señor. Si usted está contento, si usted está alegre, bendito el nombre de Jesús. Así como cantamos al Señor, adoramos a Dios a través de la alabanza. Aleluya, pues bendito Dios, lo vamos a adorar a través de la reverencia a Dios. Aleluya. Vamos a seguir con el corto estudio de la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar viendo allí, hablando un poco acerca de la iglesia de Pérgamo. Alabado sea Dios. Y vamos a seguir el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Nos hizo falta mana que ora. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, el verso 13: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué privilegio tan grande. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por cuanto nos permites en esta hora tener el privilegio de leer esta palabra, esperando que a través de la misma, Señor, nosotros podamos ser edificados con esta palabra y que nos ayude, Señor, para poder mantenernos firmes, oh Dios del cielo, que nada ni nadie nos pueda apartar de ti, que nuestra mirada esté siempre puesta hacia arriba, viendo el blanco, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Señor, háblanos en esta hora conforme a tu voluntad y conforme a nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. La iglesia a Pérgamo. Vamos a estar viendo un poquito acerca de esta iglesia pagana, de esta iglesia, aleluya, la cual se llamaba ser iglesia porque hablaban de Cristo, hablaban bonito, pero hacían lo que ellos querían cuando salían, cuando andaban afuera, ¿verdad? Como los liberales, porque eran engaños, porque ellos hablan bien bonitos, gloria al Señor, y si usted se deja, pues lo engañan, ¿verdad? Pero su apariencia no parece a veces que son hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, así mismito aquella iglesia, gloria al Señor, y como a Jesús nada se le escapa, Jesús todo lo conoce. La iglesia de Pérgamo moraba donde estaba el trono de Satanás. Y era una iglesia de las 7 iglesias a la cual Juan, el teólogo, se dirige para advertirles acerca de las falsas doctrinas
que se estaban extendiendo en ese lugar y entre ellos mismos, porque le daban lugar a diferentes doctrinas, enseñanzas, aleluya, no dadas por el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Entonces, Juan se dirige a ella, a esta iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy próspera, y no solo próspera, sino que llena de muchas culturas. Pero esto no quiere decir porque tenían diferentes culturas en ese lugar, iban a andar como ellos querían. Aleluya. Cuando venimos al Señor, ya no vamos a ser los mismos de allá afuera. Aleluya, porque el Señor tiene su enseñanza, su palabra. Y yo puedo tener una cultura, por ejemplo, hablándolo así, que sea dominicana, que muchos me confunden que soy dominicano, la otra puede ser de Salvador. La cultura de allá es diferente, la cultura de Salvador es diferente, gloria al Señor, pero en el Señor ya vamos a tratar de vivir como el Señor nos manda. Ya no voy a andar allá como, no voy a, tal vez en el hablado voy a hablar igual, pero, aleluya, espiritualmente tenemos que parecerlos a Cristo, iguales los unos a los otros. Vamos a andar como Cristo, vamos a vivir para Cristo, porque Cristo no es ninguna cultura religiosa. Cristo es real y Él nos manda que seamos como Él, todos. ¿Verdad? Por eso en cierta ocasión dijo Pablo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, hablando generalmente, ¿verdad? Todos, sean desde cualquier nacionalidad que seamos, pero en Cristo Jesús tenemos que ser uno solo. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Entonces, y esto tenían allá en Pérgamo, una ciudad muy próspera, llena de culturas, y esta ciudad estaba al pie de una montaña, aleluya, y en una cima se encontraba, aleluya, una le llaman una acrópolis, es decir, ¿verdad?, donde le rendían culto a muchos dioses, y Dios solo es uno. Como había muchas culturas, entonces cada quien tenía su Dios, a quien le rendían servicio a cada Dios. Entonces se había mezclado tanto, y por eso, aleluya, por eso, ¿verdad?, se dice que es una iglesia pagana, no una iglesia que seguía, que era seguidora de Cristo, hablaban de Cristo, profesaban a Cristo, era Cristo, pero en totalidad no tenían a Cristo en su corazón, por su forma de ser, por su forma de vivir. Gloria al Señor. Entonces, y como sucede hoy en día, usted va a ver ahora muchas congregaciones hablando bien bonito, predican bien bonito a Cristo y todo, pero viviendo como ellos les parece vivir. Y no se les puede decir absolutamente nada, porque Dios lo que ve es el corazón, dice. El corazón. Como que si solo el corazón le perteneciera a Dios, como que si solo el corazón fuera de Dios. Si Dios dice que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma le pertenece a Él. Aleluya. Entonces, un templo, aleluya, se necesita estar bonito. ¿Por qué? Porque ahí venimos los hijos del Señor a rendirle culto al Señor. Entonces nosotros, aleluya, nuestro cuerpo es un templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces ese templo debe de estar, ¿verdad?, aleluya, bonito. Entonces no estar bonito por dentro, porque por dentro usted me conoce. ¿Quién me conoce por dentro? Nadie, solo Dios. Aleluya. Entonces, pero por fuera yo tengo que reflejar lo que soy en Cristo. Alabado sea Dios, porque si no el de afuera no lo va a conocer, no lo va a distinguir. Y será cristiano, habla de Dios, pero será que es cristiano o será no. Entonces va a haber esa duda en aquel de afuera. Por lo tanto, aleluya, vivía esa iglesia de Pérgamo en esa forma, adorando a muchos dioses, aleluya, y por eso, alabado sea Dios, Dios le habla conforme vamos a leer en esta preciosa y maravillosa obra.
Mira el versículo 12, como dice acá. Escribe al ángel, dice Dios a Juan, ¿verdad?, que le escribiera al ángel de la iglesia de Pérgamo. Aleluya. El que tiene la espada aguda de dos filos. Aleluya. ¿Quién es este que tiene la espada aguda? ¿Sabe cuál es? Es el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros, que está allí en el verso 16, perdón, en el verso 1 del capítulo 2, de este capítulo 2. Ese es el mismo, aleluya. Ese mismo es el que dice esto que dimos lectura, ese mismo es el que dice estas palabras, gloria al Señor. Y esta espada aguda, vamos a explicarla qué significa en pocas palabras, gloria al Señor. La espada aguda, hablada por el Señor Jesús, aleluya, se menciona en el versículo 16 del capítulo 2. Mire cómo dice el capítulo 16 del capítulo 2. Aleluya. Perdón, del capítulo 16 del capítulo 1. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué significa esto? Significa juicio, significa autoridad, poder para juzgar, porque solo Dios es el que tiene esa autoridad, ese poder para juzgarnos, ¿verdad? Entonces esto significa esta palabra aguda, poder para juzgar o para castigar a alguien. Entonces, gloria al Señor, también simboliza, esta palabra aguda simboliza la palabra, aleluya, la palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 12? Gloria al Señor. Dice, porque la palabra de Dios es una espada de dos, es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, dice, que penetra hasta partir el alma. Mira hasta dónde llega la palabra, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Amén. Miren lo que hace la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es como una espada, aleluya, es como una espada de hierro que tiene 2 filos, que corta para allá y corta para acá. Entonces la palabra del Señor, aleluya, es como una espada, porque donde quiera que usted va a escuchar, donde quiera que usted y yo abramos la Biblia y la leamos o la compartamos, la palabra del Señor nos va a hablar. Nos va a hablar y siempre nos va a tocar a un puntito a nosotros donde no nos va a cuadrar mucho. Amén. Siempre nos va a tocar un puntito. ¿Por qué? Porque esa palabra corta de revés y derecho. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por eso, ¿verdad? Es una espada aguda. La palabra del Señor. La palabra de Dios representa la autoridad y el señorío de Jesucristo, aleluya, sobre las naciones, sobre todas las naciones. Mire lo que dice el capítulo 19, gloria al Señor, de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, gloria al Señor. El versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa y pelagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Oh, gloria al Señor. De su boca sale una espada aguda para herir, dice. Por eso dice, ¿verdad?, que juicio, aleluya.
porque Él tiene poder para ir sobre las naciones, Él regirá con vara de hierro, gloria al nombre del Señor. Y dice y la regirá, dice, con vara de hierro, y Él pisará el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, porque Dios, aleluya, hará esto, aleluya, en el tiempo futuro. Gloria al nombre del Señor. Dios tendrá que regir todas las naciones y sacará esa espada de dos filos para, aleluya, herir a las naciones enteras, a aquellos que no, aleluya, que no hayan servido al Señor, a aquellos que no estén sirviendo al Señor en ese entonces, aleluya, si es que hay algunos poquitos, y que no se rindan, aleluya. Para eso, aleluya, será, no, esta espada no surgirá en contra de ellos, sino que para aquellos que no hayan querido recibir a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Esto significa la espada aguda. Esto quiere decir que ante los ojos del Señor no podemos escondernos. Estamos desnudos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Dice un versículo en la Biblia de que el ojo de Jehová está, dice, sobre todos, mirando, dice, a los buenos y mirándolos a los malos. Entonces no podemos esconderlo del ojo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice el versículo que leímos, el versículo 13. Yo conozco tus obras. Oiga, qué maravilloso. O sea que Dios lo sabe todo. Dios conoce lo que nosotros hemos hecho. Dios conoce lo que hacemos diariamente. Y Dios conoce las cosas futuras que vamos a hacer. Él las sabe. Gloria al Señor. A Él no se le escapa nada. Entonces Él sabía cómo la iglesia estaba viviendo de Pérgamo. Él sabía las condiciones en las cuales estaba. Y por eso, aleluya, le dice a Juan que escriba esta carta y le dice que Él conocía dónde estaba y dónde moraba. Y dónde moraba. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, Dios lo sabe todo, no podemos esconderlo. El Señor no ve donde nadie, o nos ve donde nadie nos observa. El Señor nos ve donde nadie nos puede estar observando. Yo puedo estar metido en ese closet, aleluya, allí en el baño, yo solitito, ahí nadie me ve, aleluya, pero Dios sí me está viendo. Nadie me observa, pero Dios sí me está observando lo que yo estoy haciendo. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios omnisciente, que todo lo sabe. Dios todo le sabe, a Él no se le escapa nada. Y Él sabía cómo la iglesia de Pérgamo se había pervertido, se había corrompido, aleluya, siguiendo doctrina falsa y fornicando, adulterando, haciendo cuantas cosas indebidas que a Dios no le agradaban. Gloria al Señor. Y entonces la iglesia estaba donde estaba el trono de Satanás, dice. ¿Qué quiere decir, verdad? Donde estaba sobre el trono de Satanás la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir en sentido religioso. Satanás la había corrompido. Entonces, es como que nosotros nos permitamos haciendo cuantas cosas, ¿verdad? Y entonces el centro de nosotros acá no es Dios, sino que Satanás, porque hacemos las cosas de Él, todo lo que. Entonces, por eso la iglesia de Pérgamo, Dios le dice, ¿verdad?, que sabe dónde mora y dónde está, aleluya. ¿Por qué? Porque él estaba bien ocupado el trono, aleluya, de Satanás. Satanás estaba con ellos y ellos estaban, aleluya, con Satanás. Y hacían lo que a ellos les parecía, y era una iglesia del Señor, entre comillas, ¿verdad?, que adoraban al Señor. De esas hay muchos hoy en día. Alabado sea Dios, hay muchos hoy en día y que hablan bien bonito y que fácilmente lo pueden engañar a uno. Y entonces, y hasta ellos le muestran con la palabra, con la Biblia, le dan textos bíblicos, y si usted no los analiza, entonces fácil nos engaña si no los analizamos nosotros los versículos que ellos tienen como base para seguir sus falsas
doctrina, su falsa enseñanza. Y ese es el cuidado que la iglesia del Señor tiene que tener ahora en los últimos días en los cuales estamos viviendo. Óigame, pero dice el versículo acá que leímos: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Lo sabía el Señor, pero le dice el Señor: pero retienes mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Digámoslo ahí. Pero retienes mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, aleluya, habían retenido el nombre de Cristo. Ellos sabían que Dios era Dios, que Dios era Jesús, que Jesús, aleluya, ellos hablaban de Cristo. En parte estaban con un pie afuera y uno adentro. Amén. Estaban con un pie adentro y un pie afuera. ¿Verdad? Porque ellos practicaban las cosas malas, pero ellos retenían el nombre de Cristo hablando de Cristo. Y dice allí: y no han negado mi fe. En otras palabras, que permanecían allí, como muchos hoy en día, permanecían, y no negaban la fe que tenían en el Señor, pero practicaban lo malo, hacían cosas indebidas. Y eso es lo que el Señor, aleluya, advierte a la iglesia de hoy en día, a cada uno de nosotros como pueblo del Señor, alabado sea Dios, que no nos contaminemos con las cosas del mundo que aparentemente parece que son buenas, pero al final, aleluya, los acarrearán problemas a cada uno de nosotros. Aleluya. Ellos habían retenido el nombre de Jesús, no negaban la fe que tenían en el Señor, la profesaban esa fe como nosotros, gloria al Señor, pero lamentablemente vivían fuera de la voluntad de Dios. Esta iglesia era una de las iglesias mundanas. Aleluya. Aparentemente decían que era una iglesia de Cristo, pero era una iglesia mundana. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque había fornicación, había adulterio, adoraban a dioses falsos, se prostituían, gloria al nombre del Señor, hacían cosas indebidas. Aleluya. Como muchas iglesias ahora en día. Gloria al nombre del Señor. Y por eso Dios nos advierte a cada uno de nosotros que perseveremos, gloria al nombre del Señor, buscando la presencia del Señor en oración, gloria al nombre del Señor, en ayuno. Gloria a Jesús, que ojalá que Dios nos permita y en unos pocos días que podamos ayunar, gloria al nombre del Señor, unirnos en ayuno, siquiera cada 8 días un ayuno, ¿verdad? Gloria al Señor, no nos cae mal, nos cae bien, alabado sea Dios. Aleluya, un ayunito cada 8 días, eso es saludable para nuestra alma espiritual, para nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Si a veces aguantamos hambre sin necesidad, gloria al nombre de Jesús, y aguantamos, pero como decía alguien ayer, ¿verdad? Entonces, y es verdad, aguantamos y sin provecho. Gloria al nombre del Señor, bendito Dios. Entonces, no nos cae mal un ayuno con provecho, ¿verdad? Dios nos bendice, Dios nos da más fuerza y más energía para que nosotros busquemos más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero oiga bien, siguiendo el pasaje que hemos leído en el verso 14, Dios, aleluya, la amonesta a la iglesia, aleluya. Dios la amonesta, y ¿qué es lo que le dice acá? Le dice: pero tengo con unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, dice, a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Oiga, había un grupo que los habían retenido allí, o sea, en otras palabras, estaban en la misma allí, pero ellos se habían quedado calladitos, no los dejaban allí. Como muchas veces nosotros decimos: bueno, acá que lo cambie Dios y dejamos a aquel hermano allí. No le decimos nada. Y entonces también no le decimos nada en algunos aspectos, en algunas cositas pequeñas, ¿verdad? Pero ya cosas graves sí tenemos que llamarle la atención.
aleluya, tenemos que aconsejarlo, a tratar de ayudarlo para que no vaya a contaminar a los demás. Bendito el Señor. Y estos hermanos que procesaban, aleluya, tener a Cristo, que no habían negado la fe, ese poquito que había llegado ahí, mire, calladito con aquellos que enseñaban otra doctrina de Balaam. ¿Y quién era Balaam? Balaam era un profeta de Dios, ¿verdad? Que llegó casi a tener las cualidades como Moisés. Y esto lo puede buscar, lo puede leer usted en el capítulo 22 y 25 de Números, en el tercer libro de la Biblia. Entonces, ahí está toda la narración de Balaam, donde, aleluya, le fue enviado, ¿verdad?, unos príncipes de Balaam, del rey de Balaam, entonces, perdón, de Balaam. Entonces, para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Entonces, él no quiso, él dijo que el pueblo de Israel era bendito por el Señor y que él no podía hacerlo, pero que quedaran allí. Les dijo a los príncipes que durmieran ahí, hasta les dio alojamiento, gloria al Señor, mientras él oraba al Señor. Y él oró a Dios, y Dios le dijo en su oración, le dijo que no fuera con los príncipes y que no maldiciera al pueblo de Israel. Entonces él obedeció a Dios y él le dijo a los príncipes que Dios le había dicho que no podía ir. Se fueron los príncipes y dieron la noticia, pero volvió a regresar por segunda vez Balac, enviando, ¿verdad?, otros príncipes con una mayor cantidad de dinero a ofrecérselo a Balaam, para que Balaam fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y ya cuando Balaam vio aquella otra parte del dinero más superior a la primera, entonces le entró como avaricia, algo así, le puso amor al dinero. Aleluya. Y ya le había dicho Dios de que no, pero mira hasta dónde es la mentalidad del ser humano, siendo un profeta del Señor. Es que si no tenemos cuidado, por eso dice la Biblia, que el dinero, aleluya, es raíz de todos los males, los cuales, conociendo algunos, fueron traspasados a muchos dolores por causa del dinero. Entonces, acomodó otra vez más a los príncipes que se quedaran esa noche y que él iba a orar a Dios. Y en la oración que él hizo, Dios le volvió a decir, aleluya, no le dijo de que no, pero como Dios vio que ya estaba como poniéndole el corazón al dinero, ¿verdad? Y en otras palabras estaba ya necio y ya diciéndole de que no, aleluya. Entonces Dios le dijo que si quería pues que se fuera, pero que no fuera a maldecir al pueblo y que se fuera. Entonces, aleluya, él les dijo, ¿verdad?, a los príncipes de que sí, que se iba a ir. Y se fue. Pero mientras iban por el camino, aleluya, Dios hizo, ¿verdad?, que la burra hablara y se desviara del camino de que llevaban. Se desviándose la burra en la cual iba el asna y empezó a darle a la pobre asnita, ¿verdad? La burra veía al ángel y él no. Él no veía al ángel y la burra sí lo veía. Porque él ya no iba, su mentalidad ya no estaba en Dios, sino que ya en el dinero. Ya le había regado la vista, que no miraba al ángel, ni su pensamiento ya no estaba en Dios. Entonces estaba por otro rumbo. Y es tremendo eso cuando apartamos la mirada de Dios y la ponemos en las cosas materiales o en el hombre. Gloria al Señor. Vamos a salir perjudicados de un momento a otro. Y agarró a palos a la pobre asnita, aleluya, de tal manera de que Dios hizo que la burra hablara. Y la burra le dijo que por qué la golpeaba. Que por qué la golpeaba. Entonces, y él le dijo, ¿verdad?, de que si no se levantaba, pues la iba a matar. Y le dijo a ella, yo qué mal te he hecho, desde que tú me usas, no he hecho otra cosa que cargarte, que andarte arriba.
y tú queriéndome matar. Entonces, y si no es el ángel, hubiera matado a la pobre Ana. Cuando vio el ángel que le estaba dando a la pobre Ana, el ángel se le apareció, entonces sí lo vio. Dios permitió que lo viera y entonces ya trató con el ángel. Ahí se humilló y pidió disculpas, pero el ángel le dijo que se fuera, pero que no fuera a maldecir al pueblo de Israel. Siguió su camino, fue. Él no lo hizo, no maldició al pueblo de Israel. Pero como había puesto su corazón en el dinero, entonces enseguida traicionó a Dios y traicionó al pueblo de Israel, porque le infundió verdad, sirvió como cizaña, diciéndole a Balac y a sus príncipes cómo podían inducir al pueblo de Israel. ¿Cómo podían inducirlos para hacer lo que pecaran? Y allí fue donde el pueblo de Israel vio todas las muchachas jóvenes bonitas y empezaron a pecar, a hacer todo lo que ellos, ¿verdad?, deseaban. ¿Perdón? A corromperse. Y empezaron a corromperse. Todos. Por eso dice acá, ¿verdad? Al final, ¿qué? A cometer fornicación unos a otros y empezaron a pecar ellos, apartándose del camino del Señor. Y ellos, la iglesia de Pérgamo, los tenían ahí bien acomodaditos, no reprendían nada. Entonces estaban calladitos. Y por esa que cubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperan, gloria al Señor, y Dios lo castigará. Bendito el nombre del Señor. Entonces tenían eso y también tenían la otra parte de que tenían ahí a los nicolaístas, una secta, un grupo de personas autoritaristas, ¿verdad?, que también corrompidos, haciendo lo contrario a la voluntad del Señor, apartado totalmente de Dios, gloria al Señor. Y esa era la razón por la cual Dios le reprende. Entonces, ellos, ¿verdad?, los nicolaístas, ellos se habían quedado calladitos, sin mencionar nada, dejándoles que hicieran todo lo que ellos los dos grupos hicieran. Se habían quedado quietecitos. De manera de que Dios, aleluya, les advierte, y ahora, ¿verdad?, después que les advierte que se arrepientan. Mire cómo les dice el versículo 16, ¿verdad? Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Oiga, ¿cómo les dice el Señor, verdad? Pero antes de cito, ¿verdad?, hay una petición acá. Hay una petición en el versículo, así, allí mismo, versículo 16, está esa petición. Esta situación tenía que ser reprendida. Por eso Dios le dice, por tanto, arrepiéntete. Tenía que pararle eso, Dios que tenía que hacerles un stop a ellos, porque si no, vendría contra ellos. Gloria al Señor, al Señor. Entonces, arrepiéntete, les dice. Aleluya. Era algo urgente que tenía que suceder. Cuando nosotros, aleluya, cometemos algún error por alguna situación o algo, ¿verdad?, inmediatamente, y reconocemos inmediatamente, tenemos que venir al Señor, aleluya, al abogado, para pedir disculpas y no esperar, ¿verdad?, aleluya, que Dios vaya a venir y nos vaya a castigar duramente. Esta situación tenía que ser castigada y por eso Dios le dice, ¿verdad?, que se arrepiente. Era algo urgente que ellos tenían que hacer, hermano. Entonces, si no, vengo a ti, de ser ellos indiferentes al Señor y a la iglesia, el Señor iba a tomar cartas en el asunto. El Señor iba a tomar cartas en el asunto y iba a hacer, ¿verdad?, lo
lo correcto, pero con severidad, con autoridad, los iba a castigar. Por eso Dios les dice acá, ¿verdad? Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La que mencionamos, ¿verdad? Lo que representa, los iba a castigar duro. Gloria al Señor. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, no tenemos que esperar esos momentos, ¿verdad? A oír esas palabras del Señor. Al contrario, las palabras que nosotros tenemos que esperar de parte de Dios son aquellas que dice: venid benditos de mi Padre, a heredar el reino de los cielos, preparados de antes de la fundación del mundo. Entonces, esas palabras son las que nosotros tenemos que esperar con ansia, con deseo de parte del Señor, y no estas palabras fuertes, aleluya, que serán para aquellos que se contaminan, que se profesan ser pueblo del Señor, pero viviendo una vida desagradable. Dios nos ha llamado a nosotros para vivir una vida agradable entre los ojos de Él, una vida, ¿verdad? Aleluya, de amor hacia Cristo, hacia cada uno de nosotros como pueblo del Señor, y de servicio. A eso nos ha llamado el Dios de los cielos. ¿Por qué razón? Porque hay promesas para usted y para mí y para todos los que sigamos a Jesús de Nazaret. Mire lo que dice el versículo 19, gloria al Señor, perdón, el versículo 17 es. Mire lo que dice el verso 17. El que tiene su oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oiga, el Espíritu habla a la iglesia. Y cuando le habla a la iglesia, para hablarle algo bueno. Aleluya. Al que venciere, le dice, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oye, qué maravilloso. El maná escondido representa, o quiere decir, la comunión suya y mía que tenemos con Cristo. Con Cristo. Aleluya. No es la comunión que tenemos con el Señor. Ese es el maná. En otras palabras, ¿verdad? El maná es Cristo. El maná escondido es Cristo. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel venía por el desierto y tenía hambre y empezaron a murmurar, a renegar, Dios les envió, dice, maná del cielo. Entonces, ¿para qué? Para que ellos se sintieran, comieran y se sintieran felices. Pudieran convivir con Él en paz. Y pudieran, amén. Entonces, aleluya, el maná escondido para nosotros es nuestra comunión divina con el Señor. Aleluya. Nuestra comunión, que siempre tenemos que estar en comunión con Él. ¿Para qué? Para que siempre nos sintamos nosotros contentos, alimentados, en paz, tranquilos, confiando en las promesas siempre del Señor, que hay algo para nosotros, que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Eso significa, ¿verdad?, el maná escondido. La piedrecita blanca simboliza absolución divina, es decir, ¿verdad?, es el acto de perdonar a alguien, el acto de perdonar a alguien que está a punto de ser castigado, pero que viene al Señor reconociendo, aleluya, reconociendo su culpa, reconociendo su pecado, y entonces Dios, aleluya, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Dios lo perdona. Aleluya, Dios lo perdona. Mire qué dice Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Gloria al Señor. Vea que dice allí, Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. Gloria al Señor. Que Dios estaba con Cristo, reconciliado consigo al mundo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que Dios estaba en Cristo reconciliando, absolviendo, en otras palabras, ¿verdad?, absolviendo un acto
de perdón hacia aquellos, ¿verdad? Que vinieran a Él reconciliándose, aleluya, y nos mandó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es que el pueblo del Señor tiene que estar, ¿verdad?, siempre en armonía, tiene que estar siempre en paz, contentos los unos a los otros. Si hay peleas entre algunos de los hermanos, aleluya, esto no tiene que estar pasando, esto tiene que ponerse un stop y amarse a ambos y que, aleluya, hacerles sentir que el amor del Señor no es estar enamistado, sino que es estar, aleluya, contentos el uno al otro y reconciliarnos, ¿verdad? Pedirle disculpas, si lo ofendí, hermano, disculpe, no lo hice con intención, y si lo hice con intenciones, pues decir, sí, hermano, lo ofendí, disculpe, pero aceptar de que hemos fallado y ponernos en paz, arreglar las cuentas con el hermano, para con Dios, porque eso es lo que le agrada al Señor. Entonces, aleluya, la piedrecita blanca, ¿verdad?, simboliza absolución, el acto de perdonar a alguien por algo, ¿verdad?, que ha hecho y está pidiendo arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Dios nos ha perdonado a cada uno de nosotros para que también nosotros nos perdonemos los unos a los otros y podamos vivir así como Cristo quiere que nosotros vivamos. Gloria al Señor. El nombre nuevo simboliza revelación. Nombre nuevo simboliza revelación. Aleluya. ¿Por qué? Porque nadie puede conocer ese nombre, aleluya, que se le ponga a usted en su frente, que Dios lo va a cambiar el nombre. Ya yo no me voy a llamar, nosotros ya no lo vamos a llamar Noela de arriba. Yo no voy a poner un nombre, aleluya. Y ese nombre, fíjate que nadie lo va a saber, solamente el que lo reciba, solo nosotros. Entonces, aleluya, por eso dice acá en el versículo 17, dice, y en la piedrecita dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ninguno lo va a conocer sino aquel que lo recibe. El que, si usted va a recibir su nombre, aleluya. Ese es yo me llamo fulano de tal. Eso va a ser como un número secreto, quizás, como yo le dije, hacemos una rifa y le digo al hermano, su número va a ser el 8. Nadie sabe. Nadie sabe. Solo ella sabe. Entonces, un nombre secreto. Un nombre secreto. Entonces que solo lo va a saber Dios y el que lo recibe. Gloria al Señor. Entonces si Dios ni lo va a llamar por su nombre. Puede ser de que tal vez ya ¿verdad?, mencionarlo Dios por su nombre, los demás te van a dar cuenta. Pero ellos no lo van a saber. Es decir, cuando sea puesto ese nombre, no va a ser conocido por ellos, sino solamente el que lo recibe. El que lo recibe, es un nombre secreto. Por eso simboliza revelación. Aleluya, porque Dios nos va a revelar, ¿verdad? Cuando lo ponga, nos va a revelar cómo es el nombre que hemos recibido de parte de Él. Gloria al Señor. Esto simboliza, ¿verdad?, esto. De manera de que Dios, aleluya, tiene promesas para cada uno de nosotros. Y esas promesas son nuestras. Gloria al Señor. Y tenemos que, ¿verdad?, tratar de cuidarnos para el Señor, para que esas promesas sean cumplidas en nuestra vida cuando estemos allá con el Señor de señores. Y seamos felices por toda la eternidad. Aleluya. Dios les bendiga a todos. Bendito el Señor. Gloria al Señor. Póngase en pie en esta preciosa y maravillosa hora y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, Padre bueno que habitas en gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por esta palabra, Señor, la cual, aleluya, la hemos leído en esta tarde, Dios mío. Gracias porque nos ha aconsejado, Dios mío, y nos ha dado a entender, Señor, cómo nosotros tenemos que vivir delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, para no ser como esta iglesia que practicó cuantas cosas, Dios mío, aleluya, desagradables delante de ti. Ayúdanos a ser diferentes en medio de este mundo lleno de cuánta maldad, lleno de cuánto pecado. Padre, queremos ser diferentes y solamente tú eres el único que puede obrar en nuestra vida, Señor, para podernos cuidar, para podernos proteger, aleluya, en tu presencia y poder hacer tu voluntad en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiga a cada uno, Dios mío, de mis hermanos acá presentes. Bendiga a los que han de venir, que yo sé que tú vas a traer más. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, a usted sea la honra y a usted sea la gloria.
Amén y amén.